El Día del Bombero, 22 de agosto. ¿Por qué esa fecha? Ok, gracias, doctor. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por invitar al Cuerpo de Bomberos en representación de un servidor, Noé Lucas, como les comentaba, participar y pues difundir algunas de las acciones y actividades que realiza el Cuerpo de Bomberos. El 22 de agosto, porque el Día del Bombero se celebra a nivel mundial en los distintos países en diferentes fechas. Ajá. En México en particular se conmemora el Día del Bombero el 22 de agosto porque fue la fundación del primer cuerpo de bomberos en el país, que fue en el puerto de Veracruz. Ah, Ese ok. es el motivo. Entonces se conmemora por ser el primero y que fue en Veracruz. Así Ay, es. me imagino que cada estado lo festeja de diferente manera y me imagino que ustedes el siguiente fin de semana, que me imagino que van a estar muy ocupados para eso, lo van a festejar. ¿Hay alguna actividad especial que se haga, al menos aquí en el municipio o en el estado? Sí, mira, tradicionalmente la actividad que se realiza pues para festejar de una manera, llamarlo, a quienes pertenecemos a estas corporaciones, aquí en Salamanca en particular, es hacer una convivencia familiar con los bomberos y con la familia de los bomberos, ¿no? Históricamente es lo que se ha realizado ocasionalmente, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se vaya presentando, pues se hacen algunas otras actividades culturales, recreativas, de competencias, etcétera, ¿no? Pero eso es ocasionalmente. También igual, pues en cada municipio los bomberos están realizando lo propio. Eso es en particular en Salamanca. Nada más que el año pasado y seguramente este año no va a haber tal festejo, tal celebración por motivos relacionados a la pandemia, ¿verdad? Claro. Históricamente aquí así se celebra. Ya por parte de la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato, pues bueno, hay un reconocimiento a través de una ceremonia oficial y formal ante el gobierno del Estado en turno para efectos de conmemorar y festejar a todos los cuerpos de bomberos en el Estado, ¿no? Entonces se realiza también de esa manera y es de igual forma pues una convivencia en ese sentido. Hay algunas actividades ahí en ese caso de entrega de algunos equipamientos por parte de los equipos obtenidos a través de la asociación, pero básicamente pues esa es la actividad que se realiza. Ok, ahora, eso es en cuanto bueno, correctamente es el departamento o es el central de bomberos aquí en el municipio. En Salamanca, la denominación oficial y formal, unas como asociación civil es H Cuerpo de Bomberos de Salamanca, Guanajuato. H En Cuerpo de Bomberos. Salamanca es muy común hacer el reconocimiento de los bomberos a través de ese nombramiento de la central, el nombrar la central de bomberos como Luis González Luis Márquez, González Márquez, es sí. así como mucha gente la conoce, en la fachada, en la marquesina de la estación de bomberos se encuentra plasmado ese nombre, que igual, pues, si gustas en un momento comentamos, pues hay una trayectoria y una historia de la persona ya De Luis fallecida que dio González. muchísimo para el cuerpo de bomberos. De hecho, en su haber hay un parteaguas, el antes de Luis González Márquez y Y después de después, Luis González Márquez. Entonces, mucha gente lo reconoce como central de bomberos Luis González Luis Márquez. González Márquez. Así es. Oye, y a mí me llama la atención esto, independientemente del año, ahorita pues, en el año de pandemia, ya me dices que no hay ciertos eventos, Uh -huh. pero si no fuera un año de pandemia, como el que ahorita estamos dando, aún cuando hay festejo, se sigue cubriendo las guardias, me imagino, de bomberos. Efectivamente, sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, por platicarte dentro de las actividades, de algunos años a la fecha, se ha optado por realizar este festejo, esta actividad a los bomberos el sábado más cercano a la fecha del 22 de agosto, por Claro. diferentes circunstancias, empezando por la actividad laboral, educativa y demás de los bomberos, que la mayoría, el 80% somos, el 90% somos voluntarios. Entonces, en ese sentido, se ha optado por hacerlo el sábado más cercano, ya sea antes o después del día 22.
y pues los que nos toca estar en guardia, porque he de decirte que esa es precisamente la guardia que obligadamente yo tengo desde hace muchos años, los sábados, pues vamos al festejo, pero pues con sus limitaciones, ¿no? Claro, En el claro, sentido claro. de que, pues a final de cuentas se le está festejando a todos los compañeros. Fíjate que eso es algo que ya es de mucho admirar, porque a final de cuentas es como tú dijiste, es un 90% voluntariado, cuando en otros países es al revés. El 10% o menos es voluntario y lo demás es profesional. Y aquí yo quiero enfatizar mucho algo que me queda muy claro y que tengo muy presente hoy todavía, y yo creo que para muchas gentes van a estar presentes, no creo que todos, pero eh, el incendio de Electra, Ujú. que creo que fue un fin de año, o un 24, ajá, Así es. y que se acudió, y llegaron bomberos voluntariamente que salieron de su festividad con su familia para acudir al llamado. Bueno, nada más precisando, es en el de Coppel, el que fue el El de 31 Coppel, es cierto, es cierto, es cierto. hubo efectivamente uno de Electra algunos años anteriores, pero no fue en una fecha con estas características. El de Coppel efectivamente fue el 31 perdón, el 24 de diciembre, donde pues estuvo laborando pues el 25 de diciembre prácticamente. Y sí, efectivamente, pues está en esa disponibilidad. Aquí déjame comentarte y déjame replicar una frase que el comandante Juan Antonio Quiroga Lozano del Cuerpo de Bomberos nos menciona a nosotros como voluntarios, que el calificativo de voluntario nos obliga muchísimo más en esto, porque no es porque yo voluntariamente vaya a hacer o dar lo que yo pueda dar, sino voluntariamente estoy aceptando que tengo ese compromiso en hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una convicción que pues la mayoría lo tenemos, los que ya tenemos un poco más de tiempo, pues algunos llegan con esa ilusión, con esa perspectiva, pues algunos no tienen una permanencia, pero pues a final de cuentas, pues esa parte de voluntario, pues es para que con las puertas abiertas quien quiera Quien quiera se pertenecer. acerque. Sí, Sí. efectivamente, de hecho, ahorita que mencionas lo de Coppel, el año pasado, yo creo que haya habido algunos años con esas características. El año pasado, el 31, 1 de diciembre, se estuvo trabajando por más de 16 horas en las antiguas instalaciones de Tekken. También, Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. efectivamente. Bueno, para Entonces, los que nos escuchan fuera del estado o fuera del país, las tiendas Coppel son como unas tiendas departamentales grandes que en el caso de aquí de Salamanca tiene 2 pisos. Y en exacto. el caso de la industria Pemex, Tekken. Tekken, perdón, es una industria bueno, es una empresa industrial que tiene ahí algunos detalles todavía en su basura que dejaron, ¿verdad? Y Así fue es lo ahí. que se incendió nuevamente. Así es, hay pasivos ambientales ahí, hay pasivos ambientales relacionados con desechos industriales, con el giro que en su momento tuvo la infraestructura de fierros ya no existe, ¿verdad? Pero a final de cuentas están relacionados con algunos materiales como el azufre por el mismo proceso de fabricación que tenía. Entonces eso es lo que originó tener una actividad de más de 12, 14 horas el día primero Ah, de diciembre, ok. de enero pasado. Muy bien. Vamos a ir a una muy breve pausa y quiero que me platiques el qué hacer de bomberos en plena pandemia de COVID-19. ¿Sale? En Perfecto. un momento regresamos. Va a ser muy, muy breve nuestra pausa. Así es como plática, ¿ves? Sí, pues a final de cuentas es como se puede manejar, ¿no? Algunas de las historias, de las anécdotas que hay, ¿no? No, y el año pasado tuvimos aquí por vía telefónica Ujú, a Juan Quiroga. ujú. No, hombre, el programa se nos fue, no metimos ningún corte. Sí, pues Desafortunadamente no pudimos grabar, pero se nos fue entre muchas cosas. Yo me quedé muy admirado que la motobomba que 1910, que viene de por allá por las de Filipinas, Filipinas, que, efectivamente. que, que igual pudo haber sido una motobomba que cubrió los servicios en el aeropuerto a lo mejor del Escuadrón 201. Pues posiblemente, Probablemente, ciertamente, sí. ¿verdad? Bueno, vamos a Sí, regresar. ok. Sí. Aún así seguimos estando en Facebook Live. Ok, Entonces, sí, 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 efectivamente. sí,
pero fue muy interesante. Y tengo con este año 3 años haciendo el programa de Ok. bomberos. También si podemos invitar al público que si tienen una pregunta para... Bueno, ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico. Yo soy el doctor Oscar y tenemos hoy de invitado a un elemento de bomberos que me dijiste, Noé. Noé Noé. Lucas, que es de aquí de la central de bomberos de Salamanca, Guanajuato. Te invitamos a que igual nos estés viendo o escuchando a través de internet, que ya sabes que nuestra página de internet es Radio Esperanza 961 FM. O también nos puedes mandar tus preguntas a través del WhatsApp, que es el 464 65 250 00. Y también, si nos estás viendo por YouTube, igual, dale un like y síguenos. Recuerda que nuestro programa por Facebook es Radio Esperanza 961 FM, todo junto, ¿ok? Bueno, nos quedamos con la pregunta antes de salir, que era el qué hacer de bomberos eh, en esta precisamente en pandemia, en COVID. Claro, sí, efectivamente, bueno, a final de cuentas, lo que se establece o que se genera es una condición, un estado de concientización, iniciando por nosotros mismos, respetar y generar medidas o condiciones de sanidad en nuestras instalaciones de manera inicial. De esa manera se representan o se establecen ciertas reglas en ese sentido. Obviamente esto trasciende nuestra actividad dentro de la central de bomberos hacia el exterior, ¿no? Que tendría que ser de manera generalizada. Por otro lado, bueno, dentro de las múltiples actividades que realiza el cuerpo de bomberos, pues hay un soporte o un respaldo en un determinado momento entre las actividades de la Cruz Roja con los servicios de ambulancia. No es nuestra prioridad en ese sentido, porque obviamente pues también hay la atención eficiente por parte de Cruz Roja para cubrir ese tipo de actividades en el municipio, pero de una u de otra manera somos el respaldo en ese sentido. Igual, en dichas circunstancias, pues se establecen los protocolos manifiestos por la Secretaría de Salud para atender este tipo de actividades, tanto por el personal. De decirte aquí, bueno, igual también hay personal exclusivo o en particular para atender este tipo de actividades en ambulancia, no solo en pandemia, sino en su momento con los requerimientos técnicos en la materia, ¿verdad? Sí. Sí, Son por decirlo así, un soporte más en caso de que los servicios de ambulancias, ya sea del SUEC o de Cruz Roja, se vean rebasados, exacto, ustedes están como una otra opción, ¿verdad? así es. Entonces, independientemente de si en pandemia o no, se siguen cubriendo las demás actividades que desempeña también bomberos, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, en ese sentido, sí, es decir, las actividades y responsabilidades del cuerpo de bomberos pues son diversas, son múltiples, entre ellas esa como lo mencionamos, y efectivamente hay algunos protocolos que seguir en el sentido de la atención o la prestación del servicio de atención prehospitalaria por la ocurrencia de a lo mejor de algún accidente con múltiples víctimas donde esa capacidad se ve rebasada. Nosotros entramos, pero a final de cuentas déjame decirte que desde un inicio los protocolos pues establecen que cada corporación tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces, Claro. hay en muchas ocasiones que los servicios ameritan la participación conjunta dentro de la actividad prioritaria de cada uno, tanto del SUEC, de la Cruz Roja, como lo mencionas en este momento, y entonces de esa manera se hace una participación coordinada y en equipo. Sí. Y bueno, yo quiero resaltar también esto que es, por ejemplo, en algunos lugares los mandaron a su casa a resguardarse por el tema de pandemia. Exacto. Sin embargo, el bombero voluntario seguía yendo a pesar de la pandemia, seguía cubriendo sus guardias a pesar de la pandemia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Obviamente aquí en un acto de responsabilidad también, obviamente no podemos caer en ese sentido de irresponsabilidad. Claro, Obviamente tenemos, ahora sí que habemos de todas edades, de todas condiciones de así salud es. y demás, y obviamente pues quienes estuvieron bajo una condición de apartarse y alejarse, pues así lo Sí, hicieron, sí, quienes estábamos, entonces se siguió efectivamente. A final de cuentas, pues somos partícipes. Tenemos una actividad adicional que está encaminada a resguardar, a fortalecer, a apoyar al resto de la población, pero pues a final de cuentas también seguimos siendo personas y en este caso la pandemia pues no tiene una limitante para ser claro. excluyente en este caso. Y sí, efectivamente algunos de los compañeros pues también se les prohibió, se les indicó, se les pidió Que no acudieran. tener actividades durante, pues sobre todo las A lo temporadas mejor críticas, por ¿no? la edad o porque tuvieran alguna otra Exactamente, condición sí, clínica, por eso no. Ok, exactamente. Incluso aquí déjame decirte que también aprovechando dentro de la dinámica y el protocolo que se siguió para la vacunación, afortunadamente como personas que estamos como primeros respondientes en muchos de los casos, al igual que el sector, los médicos, las enfermeras en los hospitales, también tuvimos la posibilidad de tener de la vacunarse antes. vacunarnos mucho antes, ¿no? Qué bueno, qué Afortunadamente bueno. a nivel estatal lo que son el sistema de urgencias, protección civil, la Asociación de Bomberos, la Delegación Estatal de la Cruz Roja, pues tuvimos esa prioridad para poder pues tener una herramienta Estar protegidos, sí. estar en condiciones de poder seguir apoyando a la población, efectivamente. Antes de que se me olvide, fíjate que no te pregunté. Me dijiste dónde empezó precisamente el primer cuerpo de bomberos y me dijiste la fecha. Pero no te pregunté en Salamanca. En Salamanca, fíjate, Salamanca tiene, como todo seguramente, pues una historia muy interesante. A los que estamos inmersos en esto, de repente nos apasiona y nos gusta mucho. Hay algunas otras personas, ojalá podamos también multiplicarlo para que se interesen en ellos. En Salamanca inicia en 1960. 1960. En 1960, obviamente, se obliga o sería que sea en una fecha como el 22 de agosto por quienes anteriormente ya traían esa idea de hacerlo. Bueno, se reconoce como fundador al licenciado, al finado licenciado Filiberto Procel Rivas, aquí en Salamanca con algunas otras personas. Todavía tenemos activo a una de esas personas que es Rodolfo Saavedra Jiménez, es persona que todavía pertenece al cuerpo de bomberos, entonces ahí está. Inicia el cuerpo de bomberos en las instalaciones de lo que conocemos todos aquí en Salamanca como el exconvento de San De San Agustín, Agustín. ¿sí? En una de las áreas, ocupó dos áreas en esa zona y ahí iniciaron algunas personas pues esta aventura Casi llamada en la bomberos. esquina, ¿verdad? Así es, Sí, sí. sí, sí, sí. La última ocasión, a la vuelta por Vasco de Quiroga, hay un acceso ahora que abrieron hacia lo que es el Centro de Cultura, el Centro de las Artes De del las Estado de artes. Guanajuato. Ahí en esas instalaciones estuvieron inicialmente, obviamente instalaciones prestadas. Posteriormente, ante las necesidades del inmueble y ante las necesidades también de la corporación, se reubican a lo que sería la esquina de la calle Carranza y Lázaro Cárdenas, ¿sí? Donde estaba la Plaza Sido, La Plaza Sido, la Plaza Comercial exactamente, Sido, sí. así es, Ajá. en un rincón. Ahí hay un galerón muy grande, enorme, que pertenece a una asociación de agricultores, aquí muy importante en el municipio de Salamanca. Entonces, en ese galerón, inicialmente se instalaron en uno de los sectores al lado oriente de ese galerón. Posteriormente, también por necesidades de ellos, ahora sí que nos ubicaban a los bomberos donde podían hacerlo, ¿verdad? Les pidieron que se cambiaran al extremo opuesto y se estuvo trabajando con acceso a la calle Colón, ahí Ok, sobre ese sí. mismo sector, en la calle Colón, y en el año de 1984, después de algunas actividades que se estuvieron gestionando, cuando hubo algunas modificaciones de la infraestructura en el municipio, cuando se construyó el actual hospital regional de Pemex, y lo que ocupaba el hospital regional de Pemex en la colonia Bellavista, en la esquina de Tecolutla y Árbol Grande, pasó a ser parte o a ser lo que es el Hospital General o el Hospital Civil, como lo Ujú. conocíamos en aquel entonces, que ese hospital civil estaba en lo que ahora son las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja que Ujú. tienen de manera compartida. Y entonces el hospital civil pasa a lo que era el hospital Pemex y
después de un par de años de abandono, que incluso presa del vandalismo y demás, de personas indigentes, etcétera, se logró que el, este, que el edificio que ahora se ocupa se diera en comodato por 99 años. A ver si estamos presentes Sí, para sí. ver cuándo, qué vamos a hacer, para dónde irnos, ¿no? Fíjate que ahí hay rápidamente, hay una historia, una anécdota muy interesante. Recuerdo yo que estábamos, quienes todavía estamos y vivimos esos momentos de cambio, esa transición. Recuerdo que la comandancia en aquel entonces estaba haciendo las gestiones ante el gobierno del estado, es un edificio del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud, para poder otorgarlo, que pudiéramos disponer de ellos. Ellos pues condicionaron que fuera de manera compartida con la Cruz Roja, y al cabo de los años, bueno, pues así fue, y pues somos ahorita vecinos. Pero recuerdo yo en esa ocasión estábamos en la noche ahí en la central de bomberos, en la calle Colón, y el comandante recibe una llamada del entonces presidente municipal de Salamanca, Rogelio Gutiérrez, decirle que si no, en ese momento se ocupaban las instalaciones, porque una vez que ya se había entregado, había pues la posibilidad de decir vamos a hacer planes para escombrar, para limpiar, etcétera, y con calma irnos. Pero llama el alcalde y le menciona, si no se van en este momento, no respondo, porque el sindicato de maestros estaba requiriendo que el edificio se les pasara a Dirá el ellos para sindicato. alguna otra actividad, ¿verdad? Entonces, tomamos lo que pudimos, fuimos, entre ellos algunos marros, palas y demás, que es el equipo que tradicionalmente utilizamos para algunas cosas, para romper paredes y demás, meter 2 unidades ahí y quedarse algunas personas toda la noche para que el inmueble no lo Ya ganaran, estuviera ¿verdad? ocupado, sí. Así es. Oh, Esa fíjate es qué la historia, interesante. la trayectoria del Cuerpo de Bomberos que, como te comento, 1960 se inauguró. Ok, bueno, vamos a ir a una breve pausa y me gustaría que me platicaras regresando, este, ¿por qué, por qué ser bombero? Ok. Ajá. Bueno, vamos a una muy breve pausa. Les recuerdo los teléfonos, que es el 464-690-9601, y mándanos tus preguntas que tengas, al 464-652-5000. Recuerda que también nos puedes estar escuchando o descargar este audio a través de Spotify, y puedes encontrarnos como Radio Esperanza 96.1 para que escuches este audio. En un momento regresamos. Así es fácil. Sí, así, bueno, de hecho, como comentas, podemos estar aquí horas y podemos estar platicando, ¿no? Incluso luego este tipo de pláticas me viene ahorita a la mente el hecho de que a veces cuando estamos en la guardia así las hacemos, ¿no? Porque pues sabemos quienes tenemos un poquito más de tiempo, hay algunos que pues van llegando, otros que tienen, entonces todos tenemos una historia en esto, ¿no? Y luego a veces este tipo de pláticas que estamos teniendo, a veces la tenemos con nosotros mismos, con nuestros mismos compañeros, ¿no? Para decirles, bueno, pues hace muchos años esto pasó, esto sucedió, ¿no? Esta historia que te acabo de contar es muy interesante y le llama mucho la atención a nuestros mismos compañeros, el cómo llegamos a las instalaciones actuales ahí en Caja de Oro. Sí. Vamos ¿Sí? a tratar de no golpear tanto por los Ah, ok, sí, micrófonos. sí, sí, sí. ¿Sí? Ya vamos a regresar. Esto es muy bueno porque es una hora, ¿eh? Es Sí, una hora. Casi nadie tiene una hora. sí, Sí, siempre tienen 10 minutos, 5 minutos en muchos programas y ya. sí, Ya. Y esto es un muy buen foro, y yo decidí hacerlo cada año, cada año, cada ajá. año. Pero, pero esperemos que duremos mucho. Pues ojalá, yo creo que sí, ¿no? Al final es la tendencia, para allá vamos en todo esto, ¿no? Bueno, ya regresamos a nuestro programa. Ahí se me fue un audio sin querer. Bueno, te recordamos nuevamente nuestros teléfonos, que es el 464-690-96.1, y también que nos puedes mandar tus preguntas, que ahorita voy a hacer una pregunta que imagino que ya va a haber algún interés. Bueno, primera pregunta, por qué ser bombero? ¿Por qué nació? Ok, bueno, tomándola en primera persona,
platicarte en este sentido. Primero, haciendo un preámbulo para tal pregunta, creo que es válido nombrar lo que señalas, por ejemplo, lo que señalaste hace un momento acerca de que la profesionalización de los bomberos en otros países y cuáles son las características y la infraestructura, pues en México se da el nacimiento de todo el nacimiento y el crecimiento de todas estas corporaciones con un sentido de altruismo, ¿no? Altruismo a tal grado que varía en cada uno de los estados, varía en cada uno de los municipios, incluso aquí en el estado de Guanajuato hay una particularidad que en un porcentaje muy alto los cuerpos de bomberos son voluntarios, ¿no? En su esencia, en su inicio. Aunque pues obviamente no funcionaría si no tenemos ya también el respaldo de quienes laboralmente están en las corporaciones. En otros estados funciona de distinta manera, algunos tienen algunas réplicas en relación a otros países y demás, pero bueno, pues a final de cuentas. Este preámbulo, ¿por qué lo manejo? Porque efectivamente los que llegamos al cuerpo de bomberos, al menos en Salamanca, y que estamos como voluntarios, pues estamos con anteponiendo esa parte del altruismo, ¿no? Y hay tantas historias como tantos bomberos hemos pasado por la corporación. Te voy a comentar rápidamente, espero tener la posibilidad de hacerlo de manera breve, porque pues de repente pues sí se apasiona uno en esto. Llega, en este caso, Noé Lucas llega por casualidad. 1983, agosto de 1983, ingreso yo a la preparatoria. En la preparatoria, dentro de los cumplimientos, compromisos y obligaciones que se tienen, pues te empiezan a manejar que tienes que dar un servicio social. Y de esas que todavía de repente no tenemos cuál es la vocación, el esquema vocacional, pues no lo tenemos bien definido, y pues empiezas a ver una lista que pegaron en la ventana de la escuela para decirte cuáles son las opciones que tienes, ¿no? Y ahí hay una lista, entre ellas aparece en esa relación la Cruz Roja y los bomberos. Yo para entonces no tenía absolutamente nada de contacto con el tema de los bomberos, ni con algo similar, pero pues me llamó la atención, ¿no? Con un compañero, tomamos la decisión o la determinación de ir al cuerpo de bomberos a preguntar de qué se trataba eso. Y pues llegamos y ellos como tenían esa actividad, pues nos dijeron, bueno, pues ustedes van a venir aquí y van a hacer ciertas actividades de cobijo, de respaldo, propiamente era ir a barrer la estación de bomberos, ¿verdad? Ir a limpiar los camiones, apoyarles en ese sentido. Ha evolucionado un poco ese tema del servicio social con el paso del tiempo, pero prácticamente pues eso era lo que nosotros hacíamos. Y total, pues nos llamó la atención y llegamos y empezamos a asistir de manera, primero pues convencidos plenamente o exclusivamente en el cumplimiento de las horas que nos exigía la escuela para poder tener eso, ¿no? Entonces, te comento que es agosto de 1983. Empecé yo a estar participando en esas actividades como cumplimiento de servicio social, y en 1984, febrero de 1984, algunos de los bomberos en aquel entonces, recuerdo muy bien, el buen amigo, ya no pues parte del cuerpo de bomberos, Gregorio Cruz Gámez, me comenta y me dice, oye colega, era una expresión que él tenía o tiene hasta la fecha, me dice, ¿por qué no formas parte del cuerpo de bomberos? Pues aquí estás todos los días. Y pues me animó y lo hice. Lo hice a sabiendas de que incluso pues en casa a lo mejor, pues que primero pues, no les gustaba mucho la idea, en segunda, pues qué vas a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a conocer esta parte, empiezas a tener ya la formación un poco más técnica en este sentido, empiezas a participar en algunas otras actividades y pues a la fecha, pues ya 38 años parece, 38 le años. comentaba yo ayer a mi esposa, sabiendo que iba a venir aquí, le digo, ayúdame a ver cuántos años son, porque seguramente lo van a comentar. 38 años que yo me acerqué al cuerpo de bomberos, 37 años de manera ya Activa, formal, ¿no? formal. Con algunas, pues de repente te ausentas un poco por tus propias actividades, por ejemplo, pues, después de la preparatoria me fui a estudiar a la ciudad de Querétaro, pues obviamente ya la permanencia no es tan constante por las actividades laborales, etcétera, pero pues esa es la idea. Ahora, si la pregunta la encaminamos en el sentido de por qué ser bombero en la actualidad en estos términos, pues efectivamente tenemos esas dos figuras, ¿no?
la parte ya más profesionalizada, pero sigue teniendo la parte también del altruismo, donde posiblemente pues tenemos la posibilidad de formarnos, si es que es lo nuestro, de formarnos. Porque de hecho, déjame comentarte dentro de una de esas historias, pues yo en mi vida había visto alguna persona lesionada, alguna persona herida, mucho menos un incendio y demás. Y en un acto de conciencia, lo que yo consideré y lo que yo dije, cuando yo vea un evento de esas características, esa va a ser mi prueba. Y pues pasó la primera vez y como te digo, ya van 38 años y aquí seguimos. Y ahí sigues, ¿no? Así es, exactamente. Oye, yo te quería hacer otra pregunta, a lo mejor no va muy encaminado a lo tuyo, o al tema de, bueno, más bien sí va encaminado al tema hoy de bomberos. Este, si alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, por cierto, quiero mandar saludos a Julisa Gil, que por ahí nos dice que felicidades ya Luna Pastelera, que sí, dice Gracias. que sí surgen en Veracruz. Y, wow, 38 años, bueno, pues bastante tiempo. La gente que esté, los jóvenes, mujeres que estén interesados, ¿qué deben de hacer? Digo, ahorita en pandemia a lo mejor no, pero ¿qué deben de Exacto. hacer? Sí, a final de cuentas aquí hay, ahora sí que hay una apertura, hay una bolsa, vamos a decirlo, de empleo como bombero voluntario, porque no tiene remuneración de manera permanente, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga la intención de hacerlo, pues es acercarle. Se hace un proceso similar a lo que sería, pues, un empleo, ¿no? Se le pide una solicitud, se le piden ahí ciertas cosas. Hay algunas excepciones, déjame decirte, eh, este, en primera instancia, pues ser mayor de edad. Hay algunas consideraciones de repente, como en mi caso, yo tenía 16 años en aquel entonces, ya van a sacar la cuenta de cuántos tengo, ¿verdad? Si ya dije, etcétera, etcétera, pero pues bueno, entonces se hace un proceso similar a un reclutamiento para un Un trabajo, trabajo. pues sí, exactamente. Se hace una entrevista por parte del comandante o alguien que él designe para hacer la entrevista. Obviamente, pues se le piden ciertas características tanto físicas como emocionales y demás, que Psicológicos. básicamente es el principal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí pues estamos de todo tipo de personas, nos dedicamos a diferentes cosas, ¿no? A diferentes actividades, hay estudiantes, hay personas que tienen su negocio, empresarios, trabajadores en base a jornadas, etcétera. Entonces hay una diversidad, pero pues entonces uno de los requisitos esenciales pues es que tengamos una apertura mental, psicológica y demás para poder atender esto, ¿no? La formación ya técnica, profesional, pues ya se va dando también en el interior. Hay diferentes modalidades en los diferentes cuerpos de bomberos. Ahorita también, en el caso de Salamanca, pues se ve limitado a eso, a tener por cuestiones también de pandemia, a tener una capacitación previa a eso, a poder, ¿cómo se llama? A A tener poder ya academias. aperturar la actividad o incorporarse a la actividad ya activa de los servicios, ¿no? De los servicios, pero básicamente en el proceso de entrar a la corporación, pues es simplemente tener El la gusto. intención. Y déjame decirte que, fíjate que, como te decía, esto es de apertura de manera permanente, pero acá hay un fenómeno muy particular. Yo recuerdo, y en base a lo que uno le han platicado, o las personas que han estado aquí desde sus inicios, y conociéndolos también, cuando el cuerpo de bomberos estaba en las instalaciones del exconvento, los que pertenecían al cuerpo de bomberos eran personas de la zona centro, vecinos de la zona centro, ¿no? Vivían en las calles centrales, céntricas de la ciudad. Cuando se va Bomberos a Carranza y a Colón, llegaron muchas personas de esa zona, De esa zona. de esas calles. Cuando llegamos a lo que es las actuales instalaciones, muchas personas que viven ahí alrededor, en la colonia Bellavista, en San Gonzalo, en toda esa parte, ingresaron, ¿verdad? Ingresaron, y esa es una particularidad muy, 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 muy interesante, ¿no? Ujú. Algunos estamos un poco alejados porque llegamos por la historia que te conté, pero también es eso. A lo mejor necesitamos un cambio para que lleguen en otros, ¿no? Bueno, Ahora que se haga realidad la tan anhelada y promovida estación sur del Cuerpo de Bomberos allá en la zona sur por el Ajá. Libramiento, que es un tema que ya tiene varios años, pero pues ya, pues habrá que reclutar personas de aquella De zona, la ¿no? Porque zona. llama la atención, Sí. efectivamente. Bueno, tengo aquí un mensaje por WhatsApp que nos dice de la señora Marisela. Felicidades al honorable cuerpo de bomberos. Gracias por estar en cada emergencia listos y con gran ánimo. Gracias, Bueno, gracias, señora Marisela.
Bueno, fíjate que precisamente de lo que hablas, tienes razón. Por ahí tenemos a Gabriel Moncada Jaramillo, que él es como coach también que conocimos aquí en Salamanca, que Ujú, él es de Colombia, es de Medellín, así y es. él sí pertenece ya al cuerpo oficial de bomberos de Colombia, de Medellín, y él sí ya está de tiempo completo. Creo que es como acondicionador físico, pero es Exacto. a tiempo completo. Y también a alguien que hemos tenido a distancia por vía telefónica es a David Cassini, que es el multicampeón nacional en Argentina. Ujú, Y y yo no sabía hasta hace, yo creo que un año, que él es voluntario, fíjate, así es. y ha tenido esa trayectoria de ser multicampeón en competencias de bomberos. Ahora, yo quería preguntarte, muy relacionado a ¿qué tanto es el censo, hablando ya de manera particular de ese equilibrio? ¿Qué tanto es el censo de hombres, mujeres bombero? ¿Qué hay más? Fíjate ¿O que cómo está? esto, a final de cuentas, con esa esencia de ser voluntario, pues tiene tendencias. Hay tendencias, hay temporadas, hay épocas. Yo recuerdo en toda esta trayectoria, bueno, primero, la, la cantidad o el número de bomberos que hay en Salamanca oscila en promedio entre 50 y 70 bomberos voluntarios. Varía, obviamente ahorita estamos como 55, 56 por ahí más o Claro. menos. Pero pues hemos ido en alguna ocasión por ahí, pues estuvimos llegándole a 100 bomberos voluntarios, pero más o menos estamos en un promedio de entre 50 y 70, ahí está moviendo, depende de muchos factores, como te decía, por ejemplo, cuando se tuvieron esos cambios, pues obviamente les llama la atención y se acercan las personas, ¿verdad? Y tenemos ese boom. Cuando hablaba yo ahorita, el servicio social es un semillero también, luego a veces de bomberos, llegan 10, 15 personas a dar su servicio social y ahora sí que también el cuerpo de bomberos se ve satisfecho en el hecho de que esos 10, 15, 3 o 4 decidan no nada más concluir su compromiso del servicio social, sino continuar, ¿verdad? Permanecer. Entonces oscila a eso, 60 personas más o menos. Y te comentaba en todos estos años que te comento en mi permanencia en el cuerpo de bomberos, en la ocasión que más mujeres hemos tenido han sido 13 personas, 13 chicas. 13 Sí, chicas. 13 chicas, ahorita tenemos yo creo que unas 5 o 6 más o menos en modalidad de voluntarias. Voluntaria. Sí, de voluntarias son 5 o 6. Entonces, pues es variado, ¿no? Ok. Pero sí, pues si le podemos un porcentaje, pues estamos en un porcentaje del 15% más o menos de Eh, chicas ok. Es poco. como parte, así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar también la pregunta ahí. Sé que hay unas unidades de bomberos que tienen nombre de mujer. Por ahí me enteré que fueron por pertenecientes a unas mujeres bomberos. Espero que puedas platicar Claro de que sí. esto regresando al corte. Igual, a saludar a todos, a los que nos están escuchando por internet, que recuerden que es www.radioesperanza961.com, y también si nos estás visitando a través de Facebook, y ya sabes, Radio Esperanza 96.1 FM, ahí dale like, síguenos, y regresamos en un momento. Yolanda y Marta, ¿no? Marta y Marta y Yolanda, Yolanda, sí. sí, Alguna ocasión me platicaron algo y la verdad yo no tuve memoria para ahorita recordarles, pero ahorita nos recuerdas tú. ahorita damos la historia de Marta y Yolanda, sí, cómo no. Vamos a hacer nada más esta pausa y vamos a romper corte porque ya tenemos que casi terminar. Perfecto. Se nos fue el tiempo bien rápido, ya es 12:46. Sí, híjole, sí, pues sí, Sí, se va tantas cosas. rapidísimo. Y no abarqué todo lo que quería todavía decir, ¿eh? Sí, exactamente. Pero terminando lo de Marta Yolanda, vamos ahorita lo que Algunas quiero ver. otras ideas, claro, claro que sí.
Bueno, ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico y hoy con un programa especial de los bomberos en el marco del 22 de agosto, que es el Día Nacional de Bomberos. Y habíamos dejado una pregunta en el aire acerca de las dos unidades de bomberos que tienen nombre de mujer. ¿Por qué? Claro que sí. A qué se debe? Bueno, como introducción o como preámbulo, hemos decir, bueno, en Salamanca, en algunos otros lugares se hace de igual manera. Bueno, las unidades, aparte de tener un número que los identifica, un número económico con el cual se identifican, en Salamanca tienen también designado un nombre de alguna persona y demás. Ujú. Inicialmente, los nombres que se les asignaron a las unidades, pues en algunos casos, bueno, más bien eran los de algunos héroes nacionales o incluso locales. De hecho, el primer nombre en ese sentido de mujer fue Tomás Esteves. Tomás Esteves, quienes nos escuchan y nos ven fuera de Salamanca y del país, pues Tomás Esteves es una heroína de la independencia salmantina, ¿no? Entonces, ese nombre originalmente fue el primero que se tomó como mujer. Marta Alicia, que ya a la fecha ya no existe, ya no está una unidad con ese nombre, pero es Marta Alicia, era un nombre compuesto, pero eran dos personas en ese entonces. Fueron en los años 70 benefactoras o grupo de damas voluntarias que se manejan, que conseguían recursos para el cuerpo de bomberos, y que tristemente una de ellas fallece en un accidente al trasladarse a su trabajo sobre la carretera Salamanca a Celaya, ¿no? Entonces, pero fueron personas que también dieron mucho al cuerpo de bomberos con esa actividad de damas voluntarias en ese sentido, y se decidió ponerle su nombre a dos unidades en el paso o en el trayecto de ello. Como te mencionaba, ya no está como tal. Pues desafortunadamente pues el tiempo no nos perdona y pues han caído por diferentes circunstancias, afortunadamente no en el cumplimiento del deber, que esperemos que así continuemos, que no hemos tenido ese grato momento, pero pues fallecimientos por diferentes circunstancias de algunos compañeros, y pues algunas de las unidades tienen el nombre de algunos compañeros de hace algunos años o de recientes fallecimientos, pero esa es la historia y la La tradición. historia. Ok. Exactamente. Bueno, ya vamos a terminar el programa, pero quiero dejar algo. eh, Primero darte las gracias porque seguramente ahorita han de estar viendo, no sé la logística, tenemos hoy en la mañana el temblor en Haití, me imagino que Haití otra vez está siendo rebasado y me imagino que van a estar pidiendo apoyo. Estábamos viendo en la mañana Al Jazeera y Euronews y algunos otros programas de noticias y una pregunta frecuente era ya hay autoridades, ya hay alguien, ya está el cuerpo de bomberos, y muchas de ellas nos decían que no. Entonces, quiero pensar que muy probablemente están rebasados. Me imagino que ustedes ya han de estar pensando o esperando que les llamen. Y muy breve, así como de 2, 3 minutos, Okay. el qué hacer de bomberos ante unas emergencias fuera del país, como el temblor de Haití ahorita. Exactamente, sí, efectivamente, bueno, pues a final de cuentas las ayudas externas a nuestro entorno, a nuestro momento, pues se dan. En el caso de las necesidades internacionales, obviamente hay un apego estricto a los convenios y tratados internacionales que establecen protocolos de seguimiento, ¿no? Aquí, de manera formal y obviamente, pues estando dentro del esquema formalizado de un sistema nacional de protección civil, aquí en este caso al cual pertenece también lo que serían las corporaciones de bomberos, pues se está atento al detonante o al llamado o al acercamiento internacional por parte del país con los países en desgracia, como en este caso, ¿no? Entonces, en particular aquí en el estado de Guanajuato hay un protocolo, un procedimiento de seguimiento. En el estado de Guanajuato se tiene fortalecido un esquema de respuesta a emergencias o desastres mayores de manera coordinada y de manera combinada, incluso en un proceso de certificación de los famosos grupos USAR que hay a nivel internacional, que están promovidos de manera internacional, donde se tiene la intervención y la participación de la Asociación de Bomberos con
todos sus cuerpos de bomberos en el estado, la delegación estatal de Cruz Roja con todas sus delegaciones de Cruz Roja en los municipios del estado, el sistema de urgencias del estado y la unidad estatal de protección civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el protocolo y el procedimiento que se sigue es esperar la comunicación y establecer el contacto y la coordinación primero de comunicación para efectos si hay una necesidad, hacer la selección de un grupo que vaya y acuda en esos momentos. Yo creo que la evolución y los tiempos ya no están para que de manera aislada cada quien se vaya por su lado, ¿no? Yo creo que todos tenemos el altruismo para poder participar y demás, pero yo creo que la clave está en un trabajo organizado, ¿no? Entonces el protocolo y el esquema básicamente es eso, el estado de Guanajuato como estado como tal en sus servicios de emergencia está con la apertura y la disponibilidad para atender el llamado de la federación en este tipo de cuestiones. Entonces más o menos es de esa manera como funciona. Incluso, rápido nada más para comentarte, algo similar, un protocolo similar se realiza aquí. Afortunadamente en Guanajuato ya tenemos el 90% de cuerpos de bomberos en los 46 municipios, cosa que no había hace muchos años. Yo recuerdo la cobertura de servicios era cubrir Salamanca y 5 o 6 municipios en los alrededores de manera ordinaria. Ahorita ya no. Ahorita ya se sigue un protocolo, ¿no? Si hay una emergencia en Valle de Santiago que está aquí a 20 kilómetros de distancia, el protocolo establece que hasta en tanto el Cuerpo de Bomberos de Valle de Santiago solicite el apoyo al Cuerpo de Bomberos de Salamanca o algún otro municipio vecino, hasta entonces se acude. ¿Por qué? Porque también es muy común las personas a veces, como lo estamos viendo desde fuera, los toros desde fuera, pues no dimensionamos cuáles son verdaderamente las necesidades. Y atender el llamado de una persona sin conocimiento de causa para poder prestar la ayuda a otro lugar, pues más que generar una respuesta positiva, pues establece a lo mejor un esquema de descoordinación en ese momento. Entonces, más o menos ese es el protocolo que se sigue con el caso de que, pues ojalá pues, salga bien pronto de la situación que se encuentra Haití en este caso. Sí. Bueno, Noé, Lucas, muchas gracias por haber aceptado, por estar aquí con nosotros. Alguien que quiera saludar, alguien que tengas ahí un saludito. No, pues primeramente pues agradecerte y al nombre del Cuerpo de Bomberos, el poder también pues tener este tipo de intervenciones para difundirnos. Nosotros, no quiero utilizar el calificativo, ¿verdad? Pero pues luego hay catálogo, no, pues los héroes anónimos que ahí están, pero pues estando en el anonimato, pues uno lo hace con todo este altruismo que lleva uno con sí mismo, pero pues bueno, pues a final de cuentas, el dar a conocer más allá de el establecer los objetivos personales, pues es dar a conocer cuál es la función del Cuerpo de Bomberos. Y pues ya considerando pues a la familia, que es la que ha soportado todo esto, ¿no? Déjame nada más como comentario, aunque ahorita llegando me va a regañar, pero va a decir, pero mi esposa en 38 años no está convencida todavía de que Noé sea bombero. ¿Sí? Pero Entonces, bueno, hay 38 años de respaldo, ¿no? exactamente, bueno, la necedad ahí Sí. ha salido a flote. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Noé. Este es tu programa Consulta a tu médico. Muchas gracias por escucharnos y ya sabes, si lo quieres volver a ver o a escuchar, síguenos a través de YouTube, que es Radio Esperanza 96.1 FM, y muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon.